Bueno, José Luis, ¿hay algo más que tenemos que pensar cuando hablamos de riesgo? Y no te olvides de contarnos algo de la vitamina D, que es tu tema preferido. Le paso la posta al doctor Mansur. Muchísimas gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Marita. Hermoso. Bueno, ahora lo escuchamos al doctor. Muchas gracias. Es realmente un placer poder participar de esta jornada con los amigos de Salta y de Jujuy. Gracias Natalia, gracias Cecilia, gracias Felicitas y gracias Valeria y a todos los que participaron en la organización. Estoy tratando de que se amplíe la primera diapositiva. Si no, José Luis, sacala y volvela a compartir. Perfecto. Gracias, Marita. Y les vamos a hablar del riesgo inminente de fractura y riesgo de repetir una fractura. Y gracias por el final, Marita, en el cual me creas expectativas, y sobre todo con la vitamina D. Vamos a definir riesgo marcadamente elevado de fractura en los siguientes 12 a 24 meses. Eso es riesgo inminente. Un concepto relativamente nuevo, cuando por un lado con el FRAC se habla de qué va a pasar a 10 años. Esto es a corto plazo, y para mí es mucho más interesante. ¿Y cuáles son los factores predisponentes para fracturarse inminentemente? Bueno, se los ha buscado, y los elegidos son fracturas previas, caídas, edad avanzada, un T-score de cadera total por debajo de menos 3,5, sobre todo. Da un ratio, es decir, un riesgo de 3,7, y entre 2,5 y 3,5 da un riesgo de 2,5. Y fíjense que en la región que se elige es cadera total, que no siempre en los estudios densitométricos es informada separadamente. A veces dicen cadera. Bueno, hay que informar cuello femoral por un lado y cadera total por el otro. Mal estado de salud, comorbilidades, y ahí se eligen insuficiencia renal, psicosis, Alzheimer, otras enfermedades del sistema nervioso. Otros factores de riesgo son uso de silla de ruedas, de psicofármacos, movilidad disminuida, otros fármacos, bloqueantes cálcicos, quizás betabloqueantes. Y el riesgo de fractura inminente, siguiendo a una fractura previa, también se ha estudiado. Y en una evaluación de Suecia de 242.108 mujeres mayores de 50 años que tuvieron una fractura, se vio que repitieron al año el 7%, y a los 2 años el 12%, y el máximo fue en el primer mes. Ese es el estudio que mencioné. Otro holandés es al año el 6%, y uno de Estados Unidos, que ya vamos a ver, del 10% de la gente repite la fractura al año. El mayor riesgo es por edad, a 1 y 2 años. Si observamos este gráfico, observamos que entre los 50 y 59 años, poniendo como punto de comparación, la gente entre 60 y 69 tiene un riesgo de fractura de 1,3, y eso va aumentando con las décadas. Cuando la primera fractura fue vertebral, repitieron al año el 16% para el estudio de Banefeld y el 14% para el de Estados Unidos de Balasubramanian, cifras bastante parecidas. Y cuando la primera fractura fue la cadera, repitieron al año el 7,4%. Otro estudio sueco, el 15%, pero eran en menos mujeres y en edad mayor de 20.
en vez de ser en gente de más edad. La importancia de identificar a pacientes en riesgo a corto plazo nos obliga a medicarlos con fármacos efectivos, sin duda. Este estudio, el que había mencionado, de Balasubramanian, es de 377.561 mujeres mayores de 65 años del plan de Medicare. Es riesgo de fractura siguiendo una fractura previa. Y acá observamos, según el lugar de la fractura, que a un año repite el 9,8%, a 2 años el 17,9% y a 5 años el 30% de la gente repitió una fractura. Y acá está la localización de ella, la incidencia según el sitio de fractura inicial a lo largo de los años. La incidencia, además, de acuerdo a la edad, y vemos que a 1, 2 y 5 años, la fractura que más predice nuevas fracturas es la vertebral. Y eso lo observamos acá a la izquierda. Lo de arriba es 1 año, lo del medio 2 años, y el gráfico de abajo 5 años, que en todos los grupos de edad lo que más predice repetir es la fractura vertebral. Y también podemos ver que algunas otras fracturas, como la de tobillo o tibia, son las que menos predicen repetir fractura. Acá observamos lo mismo con todas las edades, a 1, 2 y 5 años. Entonces observamos que a 1 año, según las décadas, va aumentando la fractura 1,4, 2,3 y 3,3. A 2 años, 2,9, 4,8 y 6,1, y a 5 años es cuando más va aumentando, sobre todo en la última década de este gráfico. Esta es la primera parte de la charla. Creo que va a tener, igual que la charla de Marita, oportunidad de hacer preguntas y comentarios, y vamos a empalmar con vitamina D, a la que podemos llamar hormona D y COVID, para hablar si disminuye la severidad y la mortalidad de esta infección la vitamina D. La vitamina D era para absorber mejor el calcio y prevenir salud ósea. Se descubrió que otras enfermedades se asocian a bajo nivel de vitamina D. ¿Causa o consecuencia? Se midió el nivel en sangre, algunos la tienen baja en verano, casi todos en invierno. No se sabe cuál es el nivel de corte deseable. Para el hueso y calcio se discute si 20 o 30. ¿Y para el resto de las acciones? ¿Tener un nivel mayor al que se registra en esta época ayudará a prevenir enfermedades? ¿O no? Ya que esto es fisiológico normal. Y ustedes ya han visto este gráfico, lo tienen muy en claro, que la vitamina D en el hígado se transforma en 25-hidroxi, que lo clásico era que en el riñón, por la 1-alfa-hidroxilasa, pasa a ser el 1,25 calcitriol, pero además el 25, por una acción autócrina en la mayor parte de los tejidos, se transforma en 1,25, que ya en el 2008, Hollis en este gráfico con Cannell habían dicho si era para prevenir o tratar enfermedad viral respiratoria, cáncer, osteoporosis, enfermedad cardíaca, esclerosis múltiple, diabetes, hipertensión. Muchas enfermedades se asocian a déficit de vitamina D y seguidos en el tiempo, los sujetos deficitarios tienen más. Diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, cáncer de mama, cáncer de colon, infecciones respiratorias, preeclampsia, todo esto se asocia al déficit. Sin embargo, no está para nada demostrado que suplementar prevenga o trate estas afecciones no clásicas. ¿Por qué será? Bueno, porque hay pocos trabajos y muchos están mal diseñados. ¿Y por qué? Bueno, porque suplementan con dosis baja, o poco tiempo, o lo más común, porque se hacen en población general sin déficit, y no en los que le falta. Y darle algo al que ya lo tiene no le va a producir beneficio. O de todas maneras no se va a demostrar prevención en enfermedades no clásicas. El descubrimiento de que hay receptores de la vitamina D y la enzima 1-alfa-hidroxilasa en todo el riñón, en todo el organismo y no solo en el riñón, cambió un viejo concepto. Si se fabrica calcitriol en muchos tejidos, va a haber un nivel intracelular muy alto, y los receptores de vitamina D están, como ustedes saben, en todo el organismo. Afecciones no clásicas. Las personas con enfermedades crónicas tienen menos vitamina D. ¿Causa o consecuencia? Clara asociación entre déficit y no solo la presencia, sino la aparición de las mismas. Entonces ustedes conocen los niveles que se ha dividido
deseable hipovitaminosis, insuficiencia y deficiencia para la Endocrine Society, que en general lo seguimos acá en Argentina y en muchas partes del mundo. Y el valor de corte se buscó viendo a partir de qué nivel de vitamina D subía el aparato hormona, es decir, con un tema del hueso. Y también han visto esto gran combate gran que yo les muestro siempre, que es por un lado el IOM, Institute of Medicine, y por el otro la Endocrine Society. Y el IOM dice que con 20 nanogramos por mililitro alcanza, y la Endocrine Society no, que quiere 30 nanogramos por mililitro. Los metaanálisis de trabajos de suplementación contra placebo ya han dado resultado positivo en 2 patologías. Repito, trabajos de suplementación contra placebo dieron positivo en 2 patologías, en personas con déficit, obvio, pero hay grandes estudios que se hacen en personas sin déficit, y esas 2 patologías son, y pongo los puntos suspensivos para crear un poquitito de expectativa, infecciones respiratorias y diabetes tipo 2 en no obesos. Son las patologías en las cuales suplementar con vitamina D cambia la evolución. Coronavirus, ¿puede ser de utilidad? 2 mecanismos claros, la acción sobre la inmunidad y sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sobre la inmunidad puede actuar de varias maneras. 1, por barrera física, porque mantiene mejor las uniones de las células. Y además por mejorar los 2 mecanismos del sistema inmune, la inmunidad innata celular y la adaptativa. El receptor está en todo el organismo, más en el epitelio intestinal, y una gran variedad de células de la inmunidad expresan el receptor y la enzima clave, la 1-alfa-hidroxilasa. Sin embargo, los estudios inmunomoduladores, los efectos de la vitamina D, dependen de concentraciones suprafisiológicas que exceden los niveles sistémicos. Y el calcitriol tiene vida media corta. Por eso se fabrica calcitriol dentro del sistema inmune. Las células del sistema inmune tienen todo esto y acá las vemos. Monocitos, macrófagos, células dendríticas, células T y células B, tienen la enzima 1-alfa-hidroxilasa y la 25-hidroxilasa. El estímulo a la inmunidad innata celular se realiza por inducción de péptidos antimicrobianos como catelicidina y beta-2-defensina. Y recordamos que la catelicidina sirve contra muchos gérmenes, también contra el bacilo de Koch, responsable de la tuberculosis. Y contribuye esto a disminuir la tormenta de citoquinas que se ha descrito en la infección COVID, inhibiendo las citoquinas de las células TH1, como TNF-alfa e interferón gamma. Y sobre la inmunidad adaptativa, suprimiendo las respuestas mediadas por las células TH1 y la producción de citoquinas. Esta es una foto de Valeria del Mar. Como saben, siempre me gusta poner fotos propias, igual que mi amigo Fernando Soma. Y las infecciones por coronavirus ocurren más en invierno. Para la pandemia actual se ha postulado que puede haber más casos o de muertes donde hay regiones con un promedio de vitamina D más bajo. 2 mecanismos. Hablamos de la inmunidad. Pasamos al sistema renina-angiotensina. Como ustedes recuerdan, el angiotensinógeno por la renina se transforma en angiotensina 1. Y la enzima convertidora, ACE o ECA, como les guste llamarlo, la transforma en angiotensina 2, que va al receptor AT1R para producir vasoconstricción, hipertensión e inflamación, y es el estímulo para la aldosterona. Esto es lo que nosotros estudiamos en la facultad y lo que sabíamos claramente. Pero en el año 2000 se describió la AC2, que antes no existía. La AC2 hace que la angiotensina 2, en vez de ir al receptor, pueda transformarse en angiotensina 1,7. Si no la conocen, se las presento. Mucho gusto, dice la angiotensina 1,7, y se va al receptor más, para dar vasodilatación, hipotensión y acción antiinflamatoria. Entonces, como en tantas cosas del organismo, hay 2 mecanismos, hay compensación. Según predomine algo, el organismo decide qué se activa. Si uno está hipertenso, se activa más la C2, si uno está hipotenso, se activa más el camino al receptor. ¿Y dónde actúan los medicamentos? Bueno, los inhibidores de la enzima convertidora, ahí, en la enzima convertidora, y los bloqueantes del receptor, es decir, los sartanes en el receptor. Son mecanismos de compensación normal, pero en hipertensos o ante COVID-19, el paso que conocíamos, el del receptor, es dañino.
y el paso del AC2 es benéfico. Y el distrés respiratorio del adulto, bueno, altera el equilibrio entre ACE y AC2 y predomina la vía de ACE al receptor sobre el paso benéfico del AC2. En animales y en laboratorio, los bloqueantes del receptor aumentan la expresión de AC2. O sea que son buenos. Esto puede diferir en cada tejido y no está claro si lo hacen en los pulmones. Si lo hicieran, sería benéfico tomar sartanes. Y en el año 2003 se publicó que el AC2 era el receptor de los coronavirus que habían surgido en China en el año 2002. Es decir, hace 17 años se sabe que los coronavirus tienen como receptor la AC2. Y se planteó si el tratamiento de esa virosis podía ser actuando sobre AC2. Y tras que éramos pocos, llegó el coronavirus, se une al AC2 y disminuye la enzima. Eso se llama down regulation. Si disminuye la enzima, aumenta la vía dañina, la vía al receptor AT1R. ¿Y dónde está el AC2? Bueno, se expresa en todas partes, sobre todo vasos sanguíneos, intestino, riñón, corazón y células del pulmón. En el pulmón, en las clap cells de bronquiolos distales y en neumocitos tipo 2 del epitelio alveolar. Y la vitamina D, bueno, por un lado inhibe el gen de la renina, por eso siempre dijimos que inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero además, como en deficiencia se activa el sistema, con suplementación se inhibe, porque estimula la AC2. La vitamina D estimula la AC2. Y un estudio muestra que el pretratamiento con calcitriol inhibe renina, ACE y angiotensina 2, pero induce el AC2, que es la buena. Por eso mejora el distrés respiratorio agudo en ratas, la vitamina D. Y hay estudios también en distrés respiratorio de hace unos pocos años en animales y en humanos, que concluyen que suplementar con vitamina D disminuyó el riesgo de distrés, mejoró calidad de vida y fue eficaz, sobre todo en neonatos. Todo esto, esas acciones benéficas de la vitamina D, ¿serán de magnitud importante o no? ¿Tendrán significado clínico? Bueno, la respuesta es no se sabe. ¿Y dónde queda el sistema renina-angiotensina? En todas partes, porque hay un sistema local, tisular en muchos órganos. Corazón, vasos, riñón, pulmones, adrenales, sistema nervioso, tienen su propio sistema renina-angiotensina. Y ya le sacamos la palabra aldosterona. Y hay una hipótesis fascinante que les quiero presentar, publicada en este artículo, que dice que el RAS es el sistema renina-angiotensina tisular de cada tejido, es activado por hiperglucemia, obesidad, hipertensión y cortisol. Y el RAS es el malo de la película. Y es inhibido por la vitamina D, por el ejercicio aeróbico y por los GLP-1. De acuerdo a esta hipótesis, la vitamina D ejercería acciones benéficas en muchos órganos por inhibir al sistema renina-angiotensina tisular. Porque un RAS activado promueve síndrome metabólico, es decir, hipertensión, hiperglucemia, insulinoresistencia, obesidad y lipemia. Y el RAS está aumentado en diabetes gestacional y en preeclampsia. Vamos a lo concreto. Estudios publicados ya, ahora, con dosajes de vitamina D en infectados y su evolución. Primero, Mark Alipio, en Filipinas, encuentra que de 212 pacientes con COVID internados, de 49 casos leves, 47 tenían más de 30. ¿Qué? Nanogramos por mililitro. ¿De qué? De 25 hidroxi, que es lo único que se mide. De 56 casos severos y de 48 críticos, solo 2 tenían más de 30. Como que marcó la evolución. Segundo estudio, Nueva Orleans, este de pocos pacientes, pero ven que el nivel de vitamina D es distinto en los pacientes que están en terapia intensiva y en la sala. Tercer estudio, muy interesante, de Indonesia, de Rajarusuna, retrospectivo, 780 pacientes que están internados entre comienzos de marzo y fin de abril. Y ven que entre los fallecidos, el 46,7% eran deficientes de menos de 20. La mitad eran insuficientes. Y solo de los muertos, el 4% tenían más de 30. Dentro de los deficientes, mirándolo por otro ángulo, murió el 98,9%. Repito, de los que tenían menos de 20, se murieron todos.
Entre los insuficientes, entre 20 y 30, el 88%, y entre los normales solo el 4%. Y que la mortalidad, ajustada por un montón de cosas, fue comparada con la gente normal de más de 30, y fue 7 veces mayor en insuficientes y 10 veces mayor en deficientes. Este estudio de Davolio, de Suiza, muestra el nivel de vitamina D en 107 pacientes del año 2019 y ven los de este año que son normales, PCR negativo y está parecido, pero los de este año PCR positivos tienen menos, es decir, los infectados tienen un poquito menos. Este otro estudio de Irlanda ve que de 33 pacientes con neumonía por COVID, 12 tienen distrés y ventilación mecánica, promedio 10, 21 menos severo, promedio 16. Y el promedio de Irlanda en hombres es 18, y los que tienen menos de 12 tuvieron un riesgo de intubación 3 veces mayor. Este de estudio de Bélgica es muy interesante, el autor se llama D. Smet, 2.717 pacientes, y ve que el nivel de vitamina D comparado con controles es menor en los pacientes que son COVID positivos. Esto fue muy significativo, sobre todo en hombres. Pero además correlacionaron la tomografía computada de tórax y clasificando grado 1, opacidades en vidrio esmerilado, que dicen que ocurre en los 4 primeros días de infección. Grado 2, que es el Crazy Paving Pattern, que es un engrosamiento lobular del septo, con relleno alveolar variable. Esa es la definición, días 5 a 8. Y grado 3, consolidación, ven que de acuerdo al estadio de los pacientes, cambia el nivel de vitamina D y cambia la proporción de pacientes que tienen menos de 20. Sumamente interesante. Los que están más graves por el pulmón tienen menos vitamina D. Los deficientes y los normales tenían prevalencia igual de POC, enfermedad coronaria, y diabetes, indicando que la correlación entre el déficit de vitamina D y el riesgo de COVID severo no está confundido por estas comorbilidades. Comillas traducido textual del estudio. Este otro dice que en Newcastle, en Gran Bretaña, 134 pacientes, diferencia entre los que están en UTI y en no UTI significativo. Este octavo es de 7.000 personas de Israel, la diferencia entre COVID positivo y negativo, y también concluyen que el déficit de vitamina D parece ser un factor de riesgo independiente para infección y para hospitalización. 2 trabajos con datos Biobank, que por ahí van a ver, dicen que no hay relación, pero estos son de Inglaterra con muestras de hace más de 10 años, solo confunden y ensucian la cancha. Estos son los trabajos que muestran que no hay correlación. Y finalmente ya salió un metaanálisis. Este metaanálisis, el autor se llama Munshi, ve varios de estos artículos, pero se equivoca, don Munshi, porque a uno de los trabajos que cita, el de Tian, es el mismo que el de Lau, y no se da cuenta evidentemente que los datos son los mismos. En este metaanálisis, estos son los datos. 7 estudios retrospectivos, 3 asiáticos, 3 europeos y 1 de Estados Unidos, encuentra mal pronóstico en 634 personas, buen pronóstico en 669, un nivel de vitamina D promedio que es de 9,16, y los pacientes de peor pronóstico tuvieron menos vitamina D que los de buen pronóstico. Y hay trials registrados en marcha que tienen algunos dosis únicas de vitamina D, otros dosis semanales, con distintas posologías. Todo esto está en marcha. Y para terminar, un estudio con resultados de suplementación ya salió. En pacientes que no requieren oxígeno, dan vitamina D, 1000 unidades, más magnesio, más vitamina B12. Y el outcome que ven es si pasan a requerir oxígeno o ingresan a terapia. Y concluyen que la diferencia es significativa entre los pacientes, de acuerdo al nivel en los que tienen el suplemento, que es el DMB, y los controles, van a requerir menos ir a terapia y oxígeno los pacientes que están suplementados. En este caso, dan 1000 unidades día. Para terminar, esquemas de prevención y tratamiento. No hay ningún consenso, en mayúscula.
No hay ningún consenso, cada uno puede decir o hacer lo que quiera. La situación ideal es medir vitamina D y calcemia e intervenir según el valor basal. Pacientes con infección COVID que cumplan criterio de internación, uno puede administrar 200.000 unidades al ingreso y mantener 100.000 por semana, se ha postulado esto, o el esquema de Grant, que es 10.000 unidades día por un mes y después 5.000 días, o dar entre 2.000 y 4.000 días. Todo es posible. Y la prevención en sujetos sanos, en los que nos rodean, en tías, madres, abuelas o pacientes que tienen más de 60 años o son hipertensos, diabéticos u obesos, bueno, tenemos que tratar de llegar a un nivel mayor de 40, con cualquier posología. Eso quiere decir gotas diarias o frasquitos mensuales. Muchas gracias por su atención. Impecable, doctor Mansur. Nos mantuvo atentos a todos. Una actualización muy buena de vitamina D y COVID. Muchas gracias. Ahora continuamos con las dos charlas siguientes. Tenemos 15 minutos para cada una de las charlas siguientes. Y vayan preparando